mostrar, les decía entonces, el bloque 4 de objetos de aprendizaje, que es uno de los bloques en donde nosotros nos proponemos el diseño de materiales educativos. ¿Tienen alguna particularidad distintiva respecto de otros? No las quiero adelantar porque quiero que nos pongamos a, a buscar algunas definiciones y a ir un poco descubriendo de qué se trata este concepto de objetos de aprendizaje. Si ven esta actividad, la 4.1, iniciando con el tema de objetos de aprendizaje, tiene dos partes. Una, la de buscar una definición de objeto y después publicar esa definición en un Padlet, que es este Padlet que se abre aquí. En este pequeño conjunto que tenemos, digo pequeño, bueno, porque somos pocos en particular, pero también asociada al conjunto de cantidad de definiciones que podemos llegar a encontrar de objetos de aprendizaje. Acá tenemos 5 con la que yo dejé que había puesto y un pequeño ejemplo. Voy a empezar con estas dos definiciones. ¿Alguna de las dos que la quiera leer? Sí, otra definición, como decía ahí, porque con un enfoque tecnológico acerca de lo que son los objetos de aprendizaje, es acuñada por el Comité de Estándares de Tecnología de Aprendizaje. Los objetos de aprendizaje se definen como cualquier entidad, digital o no, que puede ser utilizada, reutilizada o referenciada durante el aprendizaje apoyado en la tecnología. Como ejemplos de aprendizaje apoyados por la tecnología se incluyen los sistemas de entrenamiento basados en computadora, los ambientes de aprendizaje interactivos, los sistemas inteligentes de instrucción apoyados por computadora, a los sistemas de aprendizaje a distancia y los ambientes de aprendizaje colaborativo. Como ejemplos de objetos de aprendizaje se incluyen los contenidos multimedia, el contenido instruccional, los objetivos de aprendizaje, el software instruccional y las herramientas de software, así como a las personas, organizaciones o eventos referenciados durante el aprendizaje apoyado por la tecnología. Esta definición, yo acá fui marcando algunas cosas que, que son importantes en la definición. Acá está eh, también la misma definición, acá en el caso de Sabrina, limitada al texto concreto de prácticamente de la definición de la IEEE en el 2002. En el 2001, aclaro como para dar un poco de contexto, en el 2001 surge un autor que se llama, de apellido Wally, David Wally, que justamente critica esta definición y hace un documento que se caracterizó por ser una especie de libro digital que lo pone a disposición de todo el mundo, abierto, y que critica esta definición, y eso produjo una ebullición bastante interesante sobre el tema. Por eso que el que hayan recuperado esta definición, aunque vieja, aunque bastante vieja, tiene ese valor importante y sobre uno de los aspectos que vamos a trabajar. Matías, ¿querés leer tu definición? Un objeto de aprendizaje es un conjunto de recursos digitales, autocontenible y reutilizable, con un propósito educativo y constituido por al menos tres componentes internos: contenidos, actividades de aprendizaje y elementos de contextualización. El objeto de aprendizaje debe de tener una estructura de información externa, metadatos, que facilite su almacenamiento, identificación y recuperación. Bueno, Ministerio de Educación Nacional Colombiano en el 2006. Esta definición está como mucho más, o es mucho más completa o compleja que la anterior. Vamos a ver cuáles son las diferencias, pero como anécdota tiene una cosa muy interesante que primero es de un Ministerio de Educación, lo cual es bastante, en algún punto es algo raro, pero esto tiene que ver con que en Colombia en 2005-2006 se llevó adelante todo un proceso
de creación de objetos de aprendizaje se toma desde el ministerio la tarea y con un conjunto de universidades de decir, bueno, ¿qué es un objeto de aprendizaje? Definirlo hacia el interior, digamos, de lo que es Colombia, hacia el ministerio, o sea, para el ministerio esto es un objeto, esta es la definición de un objeto de aprendizaje, y a partir de ahí darse la tarea de generar un repositorio interconectado entre varias universidades en donde se generó en ese momento un gran repositorio de objetos de aprendizaje en donde los docentes, se capacitó a los docentes con base en esta definición y en la creación de objetos de aprendizaje, los docentes iban subiéndolos a los repositorios y el ministerio tenía un repositorio como centro o núcleo, digamos, que iba tomando toda la información que tenían los diferentes repositorios que estaban en las universidades y uno podía buscar ahí objetos de aprendizaje y bueno, utilizarlos, reutilizarlos en sus clases. Y se caracterizó también porque fue una de las pocas veces en donde uno puede ver objetos de aprendizaje a nivel universitario. Andrés, ¿querés leer la tuya? Objetos de aprendizaje. Es aquella información digital encapsulada donde se reflejan los datos generales, objetivos de aprendizaje, a quién va dirigido, metadatos, así como el contenido propiamente dicho, datos. Un objeto de aprendizaje puede tener enlaces a sitios externos o internos del ambiente virtual de aprendizaje, enlaces a elementos multimedia como imágenes, video, audio, etc. Para que un contenido clasifique como objeto de aprendizaje, deben ser reutilizables y disponer de metadatos. Leo la mía. No es la mía, digamos, sino la que yo puse ahí. Cecilia Sanz, que es la autora, dice que un objeto de aprendizaje es un tipo de material educativo digital. Acá voy a ir subrayando también algunas cosas. Se caracteriza desde el punto de vista pedagógico por orientarse a un objetivo específico, un objetivo específico de aprendizaje, y presenta mínimamente una serie de contenidos con el fin de abordar la temática relacionada con el objetivo, una actividad que permita al alumno poner en práctica o problematizar el contenido presentado y una autoevaluación que posibilite conocer al alumno si ha podido comprender esos contenidos vinculados al objetivo. Desde el punto de vista tecnológico, se caracteriza por contener un conjunto de metadatos estandarizados para su búsqueda y recuperación y estar integrado utilizando un modelo de empaquetamiento que respete estándares y de esta manera permita su diálogo con diferentes entornos tecnológicos. Bien, en función de lo que fuimos leyendo y yo ahí fui subrayando, ¿qué les parece que tienen en común estas definiciones? La idea de que tenga, ¿cómo es? Un encapsulamiento estandarizado, unos metadatos y que sea reutilizable. Bien, ¿alguien más le encuentra algunas reutilizables, metadatos, estandarizados? Son cosas importantes en el objeto y vamos a ver por qué. Algo más que le encuentren. Nada más por separado es la idea de que sea un objetivo específico que conlleve una actividad y una autoevaluación. Entonces ahí tenemos también objetivo, actividad, autoevaluación. Fíjense, acá tenemos una definición del 2002, 2006, 2015. O sea, como que es un término que va evolucionando, cambiando. Fíjense que en este caso las definiciones van cambiando, evolucionando y en algún punto complejizándose. Esta definición de Andrés no sé de qué año es, así que no podemos saber, digamos, como para contextualizarla temporariamente. El concepto de objeto de aprendizaje tiene alrededor de 20 años, o sea que a diferencia de otros conceptos es relativamente nuevo, si se quiere, aunque 20 años ya es un montón de tiempo, pero fíjense que si yo digo 20 años, en el 2002
hacía relativamente poco que el concepto existía. Se dice que la primera idea del concepto de objeto de aprendizaje la acuña un autor que se llama Hodgkin, que la toma mirando a sus hijos jugar con los Lego, con el equivalente a los ladrillitos nuestros, pero bueno, Lego creo que uno puede tomar piezas y las encastra unas con otras para formar piezas más grandes, que es un poco la idea inicial de este concepto de objeto de aprendizaje. Tienen que tener en cuenta que este concepto, que este tipo de material educativo no está definido, aún no hay un acuerdo total sobre una única definición. Entonces, si algunas veces se topan con un material que diga ser un objeto de aprendizaje o con un apunte, un trabajo de investigación que nombre los objetos de aprendizaje, siempre debiera tener la definición de objeto de aprendizaje dentro de ese documento. Decir, bueno, yo pienso que un objeto de aprendizaje, o yo adhiero a la definición esta de objeto de aprendizaje, y en esos términos después desarrollar el resto del trabajo. Hay mucho trabajo dando vuelta hablando de objeto de aprendizaje que no dice de qué se trata. Si ustedes se fijan en esta primera definición que yo les había dicho que había sido criticada, esta es la principal crítica que se le hace, entre otras, a esta definición. Cualquier entidad, digital o no, puede ser un objeto de aprendizaje, mientras sea utilizada para el aprendizaje, que es lo que dice por acá, y que pueda ser reutilizada. ¿No? Pero cualquier cosa. Entonces acá abajo pudieron ver en el relato de cuando Silvana leía la definición, pudieron observar que hablaba desde contenidos multimedia hasta personas, digamos. Acá dice contenido multimedia, acá dice persona. Esta definición es en extremo amplia. Entonces, ¿qué es un objeto de aprendizaje? Y cualquier cosa es un objeto de aprendizaje. Desde un banco de la escuela es un objeto que se utiliza para el aprendizaje, que los chicos lo utilizan para el aprendizaje. Entonces, esta definición fue muy criticada en su momento, y entonces esto como también sienta las bases para el desarrollo del concepto. Es una definición que está a los inicios del concepto, y esto fue muy importante porque da como un puntapié inicial al desarrollo de toda una teoría. Después, esto es en el 2002, hay otras definiciones que andan en el medio, pero podríamos pasar bien a esta definición o a esta otra definición, cualquiera de las dos. La definición que puso Andrés, la verdad que está como bastante complicado darse cuenta de qué se trata un objeto de aprendizaje. Habla de información digital, encapsulada, habla también de datos generales como yo lo asocio a contenidos, digamos, objetivos de aprendizaje, tiene que tener metadatos, tiene que tener multimedia adentro, tiene que ser reutilizable, y acá habla ambiente virtual de aprendizaje. Cuando escuchen un término como ese, imagínense a Moodle. Ese es un ambiente virtual de aprendizaje. En general están referidos a ese tipo de sistemas. Moodle no es el único, hay otros, pero para que se den una idea de qué está hablando. Una cuestión que comparten estas dos y todas las definiciones
es que siempre, bueno, salvo esta que dice digital o no, pero en todo el resto de las definiciones, fíjense que habla de material digital. O sea, siempre se hace referencia al material digital. Entonces, uno no podría concebir un objeto de aprendizaje que fuera físico. Entonces, eso ya, por ejemplo, lo distingue de otro material, de otros materiales que son físicos, como los libros, un material de aprendizaje, o como apuntes en papel o trabajos prácticos o cualquier cosa que sea física. Entonces ya ahí tenemos una primera distinción, debiera ser un material digital. Entonces, eso es una primera característica común y que se ha adoptado después de esa definición de la IEEE, se adoptó esta idea de que tiene que ser un material digital. ¿Qué característica encuentran? Bueno, esto ya lo pregunté, encuentran en común. Fíjense que reutilizable. Esta característica de reutilizable es una característica muy importante y que vamos a tener muy en cuenta a la hora de diseñar el objeto de aprendizaje, que lo caracteriza y lo distingue de otros materiales que no han sido pensados para ser reutilizados. Sí, Silvana. Y ahí el día 3, al final, la última oración también se refiere a que es reutilizable. Acá tenés razón. Los objetos deben ser pensados para ser reutilizados. Ya un poco olvidamos la de la IEEE y ya pasamos a las otras tres definiciones que tienen un poco más de información y que nos dan un poco de idea de qué es lo que debería tener adentro un objeto de aprendizaje. En función de las definiciones, ¿qué creen que un objeto tiene que tener adentro? Habla de objetivos, contenidos, Objetivos. actividades. Este no menciona los objetivos, sí menciona contenidos, actividades. Acá también tenemos una serie de contenidos. No encuentro la palabra autoevaluación, acá sí la tenía solo ella. Objetivos, contenidos y evaluación. Contenidos, actividades. Y acá abajo teníamos objetivos de aprendizaje, contenido. En estas tres definiciones, esta definición tiene que tener un objetivo de aprendizaje, contenidos y autoevaluación. Esto tiene que tener contenidos y actividades, y en este caso, objetivos de aprendizaje y contenidos. Un objeto de aprendizaje es un material educativo digital que debe tener objetivo, contenido y evaluación. Esto desde el punto de vista pedagógico. Ahora, desde el punto de vista tecnológico, vamos a tener algunas cosas que dicen las definiciones. ¿Qué cosa común encontramos en estas tres definiciones que no tienen que ver con los objetivos, los contenidos? Que sea reutilizable. Bien, eso me faltó. Un objeto de aprendizaje, un material educativo digital reutilizable. ¿Qué otra cosa de acá? Fíjense dentro de las cosas subrayadas, por ejemplo, que nombran todas las definiciones. Sí, Silvana. En un texto dice encapsulada, que no sé si está refiriéndose a lo mismo cuando acá en el último texto dice empaquetamiento. Sí, eso está muy bueno. Vamos a poner encapsulado, empaquetado. ¿Algo más que encuentren en común? Dale, Silvana. Puede ser metadato. Exactamente, datos. Encapsulado, empaquetado, autocontenido, no son exactamente sinónimos, pero un objeto, imagínenlo como algo que está encapsulado o metido o empaquetado, como para que yo me lo pueda llevar a otro lugar y que no necesite de nada. O sea, que esté empaquetado ahí y que no necesite que yo me lo pueda llevar, y cuando yo despliego eso, ya ahí está todo. Hay un estándar que se llama SCORM que
lo que hace es justamente hacer un proceso estandarizado de empaquetamiento y que varios de los sistemas como Moodle lo conocen este formato de archivo y pueden tomar esos archivos y desplegar cuando el usuario quiera el objeto de aprendizaje. Y finalmente, el concepto de metadatos que yo le decía estaba en todas las definiciones. Acá está en esta, acá está en esta y acá está en esta. Todas las definiciones modernas van a hablar del concepto de metadatos. Es información que va a tener el objeto sobre su contenido. Esa información va a ser, imagínense, si ustedes van a una biblioteca y tienen que buscar un libro, ¿qué es lo que utilizan para buscar ese libro? Piensen en la tapa. ¿Qué encuentran en la tapa de un libro? El nombre del libro. El título o El nombre. título, sí, ¿Algo más? La editorial. la editorial. Todas esas cosas que estamos nombrando son metadatos. Si yo agarro y le digo, voy a algún lugar y le digo, bueno, quiero el libro de fulano de tal que se llama Programación en Java de la editorial Perfil. Si yo le doy toda esa información no es el libro, pero con toda esa información alguien me puede dar el libro. Lo mismo pasaría con las películas. ¿Qué metadatos podríamos identificar en una película? El director, por ejemplo. ¿Qué más? Sí, los mismos creo, el título, la imagen de portada, básicamente parecido. Los Está. actores. Los actores. Toda esa información no son la película, porque la película es otra cosa, digamos. Cuando yo accedo a la película, bueno, veo la película. Cuando accedo al libro, en general accedo al contenido. Bueno, pero con toda esa información, si yo voy a Netflix y quiero buscar una película, puedo buscar por actor, puedo buscar por título, puedo buscar por género. Bueno, lo mismo pasa con libros. ¿Se le ocurre algún metadato para el objeto de aprendizaje? ¿Quién lo produjo? Acuérdense que es un La material institución. educativo. La ¿A qué institución, institución pertenece o dónde se lo utilizó? sí señor, esos son dos metadatos. El objetivo, como se dijo, el El objetivo de objetivo, aprendizaje. eso, eso está muy bueno que esté como metadato porque también me da información a dónde apunta el objeto, digamos. Da lo El mismo que año que sea se... el año, está buenísimo, porque si es por ejemplo, podría haber en este caso muchos objetos del coronavirus seguramente en el 92 no voy a tener ninguno, pero sí en el 2020. Da lo mismo que sea para primaria, secundaria, para universidad. No, No, pero no sé cómo se llamaría eso. Entonces, el nivel. nivel educativo, así después que di el ejemplo, digo, ¿cómo era que se llamaba? Sí. No, El porque yo nivel, lo pensaba como objetivo, pero no sé. el nivel educativo también ahí yo puedo hacer un filtro, digamos, si lo que estoy buscando es para universidad, eh, directamente ya filtro un montón mi búsqueda. Nosotros finalmente nos vamos a quedar con la definición esta que puse yo, porque básicamente, como les dije, uno va a trabajar con objetos de aprendizaje. En este caso, como vimos, hay muchas definiciones y si uno no especifica de antemano cuál es la definición de objeto de aprendizaje que va a utilizar, entonces no tiene una guía que le permita saber para dónde tiene que ir y qué tiene que hacer. Entonces, nosotros vamos a tomar esta definición, no solamente porque es una definición que está muy completa, pero además porque a partir de esta definición también el grupo de investigación de La Plata desarrolló una metodología para crear objetos de aprendizaje. Entonces,
me voy a quedar con esta definición y nuestro objeto entonces va a tener un objetivo específico de aprendizaje. Quiere decir que se va a enfocar en un objetivo puntual. No va a ser un objetivo muy amplio, porque si no el objeto va a ser enorme, y cuanto más grande es el objeto, más difícil de acoplar, de juntar con otro y más difícil de volver a utilizar. En cambio, si yo hago sobre un tema puntual, el objeto podría volver a utilizarse por otra persona en otro contexto. Los contenidos planteados en ese objeto van a estar estrictamente relacionados con el objetivo, para alcanzar ese objetivo, así como la autoevaluación. Como el objeto es autocontenido, la idea es que dentro del objeto haya una evaluación, pero como no va a haber un docente que se lo va a corregir, la idea es que sea una autoevaluación. Eso desde el punto de vista pedagógico. Desde el punto de vista tecnológico, vamos a usar una herramienta que nos va a permitir asociarle metadatos a ese objeto y también nos va a permitir pasarlos a un formato estandarizado que nos va a permitir también llevarlo de una plataforma a otra. Antes de irme, quería mostrarles un objeto de aprendizaje. Fíjense, acá está el objetivo. Este objeto es de matemática, es el objetivo. Hay una introducción, acá están los objetivos, acá está el desarrollo del objeto, tiene un resumen. O sea, puede tener otras cosas. Este es solamente un ejemplo